¿Qué tal, compañeros? Esto es Aprendo Derecho Estudiante. El tema que quiero compartirles en este video, o mejor dicho los temas, es la ausencia, la muerte presunta y el patrimonio familiar. Primero vamos con la ausencia. La ausencia es la situación jurídica en la que se encuentra la persona que se halle fuera del domicilio o su paradero es incierto. En nuestro Código Civil lo encontramos regulado en el artículo 42 hasta el artículo 62. La ausencia se clasifica en ausencia simple y ausencia calificada. Para entender mejor esa clasificación, nos vamos al artículo 42 de nuestro Código Civil, el cual establece: es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Este párrafo nos hace referencia a la ausencia simple. Y a continuación, el siguiente párrafo establece: se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Este párrafo nos hace referencia a la ausencia calificada. En ese sentido debemos de entender que cuando se habla de ausencia simple, se refiere a que la persona tiene su domicilio en Guatemala, pero se encuentra residiendo fuera del país. Sin embargo, se conoce en qué lugar está fuera del país. El hecho de que esté fuera del país de Guatemala se entiende como ausencia simple, mientras que la ausencia calificada se considera cuando realmente no se sabe su paradero. La persona tiene su domicilio en la República de Guatemala, establecida en cualquier departamento o municipio, pero simplemente ha desaparecido y no se sabe si está fuera del país o se encuentra en algún lado determinado. La declaración de ausencia tiene dos objetos. El primer objeto es nombrar un defensor judicial. El otro objeto de la ausencia es nombrar el guardador de bienes del ausente. En el primer caso, se debe entender que toda persona que va a salir fuera de la República debe de constituir un mandatario legalmente para que lo defienda. En dado caso que no se establezca, no se constituya el defensor judicial por la persona que va a salir fuera de la República, cualquier persona que tenga algo que deducir en contra del ausente puede solicitar la declaración de ausencia para que el juez le nombre un defensor judicial. Esto con base en el artículo 43 de nuestro Código Civil, que establece declaración de ausencia para la representación en juicio. Y el artículo 44 establece: la declaración anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. El segundo objeto de la declaración de ausencia es nombrar el guardador de sus bienes. Esto pasa cuando la persona puede hacer que se salga del país o no se conozca su paradero, pero esta persona posee bienes. Por lo tanto, esos bienes no pueden quedar en el limbo. Necesitan un guardador o un administrador de sus bienes. Para ello podemos guiarnos por el artículo 47 de nuestro Código Civil, que indica: declaración de ausencia para la guarda y administrador de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la PGN puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. En ese sentido, debemos de entender que ya sea para deducir algo contra la persona que no se encuentra en el lugar de su domicilio, debe de solicitarse el proceso para que sea declarado judicialmente, como lo establece el artículo 49.
La ausencia debe ser declarada judicialmente. Por lo tanto, no se puede hablar de una ausencia pura si realmente no se ha declarado por medio del juez a la persona que no se encuentra en el lugar de su domicilio o ha desaparecido de él. Y ya que estamos hablando de la ausencia, tenemos que tomar en cuenta dos instituciones importantes en el caso del guardador y del administrador. Cuando hablamos de la ausencia, con el objeto de nombrar judicialmente un guardador de los bienes, tenemos que entender que éste pueda ser un guardador o un administrador. La diferencia entre ellos son las siguientes. Puede ser guardador cualquier persona capaz y puede ser administrador los parientes del ausente, ya sea el hijo, los cónyuges o algún pariente cercano. Otra diferencia notable es la retribución o honorarios o pago que recibe cada sujeto. En el caso del guardador, nos podemos ir al artículo 51, en el que indica: el guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en la tutela en el artículo 340. Y si vamos al artículo 340, que establece retribución de tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá el 15% anual. En este sentido, entendemos que el guardador, sus ganancias serán entre el 5% y el 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes. Mientras que en el caso de la administración, o sea de los administradores, si nos enfocamos en el artículo 59, establece: los parientes que tuvieren la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyo los frutos naturales y civiles de los bienes. En este caso, la diferencia notable es que el guardador, siendo una persona extraña, o sea no pariente, tiene un pago del entre el 5 y el 15% de los bienes del ausente, mientras que el administrador, siendo algún pariente del ausente, tiene el derecho a hacer suyo los frutos naturales y civiles de esos bienes. Otras diferencias entre estas instituciones es que en el caso del guardador, el guardador no presta garantía, ya que la ley no lo regula, mientras que el administrador, aun siendo pariente del ausente, debe prestar garantía, para la cual garantice en el caso de que se destruyan los bienes o de que haga un mal uso o se apropie de los bienes. Y que en el caso del guardador, este está obligado a rendir cuentas al momento de entregar los bienes, mientras que el administrador, la ley no especifica y no establece que está obligado a rendir cuenta de la administración de sus bienes. Muy bien, ahora vamos por la muerte presunta. La muerte presunta es una situación jurídica declarada judicialmente por el cual se presume la muerte de la persona. Nosotros lo encontramos regulado en el artículo 63 al 77 de nuestro Código Civil. Al igual que la ausencia, la declaración de muerte presunta tiene, en este caso, un objeto. Y ese objeto es iniciar el proceso de la posesión de los bienes. En este caso, cuando hablamos de la muerte presunta, la persona que toma los bienes de la persona que está declarada ausente o que ha desaparecido, no se sabe su paradero, únicamente tiene la posesión de los bienes, no tiene la propiedad como tal, ya que si más adelante vamos a analizarlo bien, puede ser que la persona aparezca, porque como bien lo dice la palabra, únicamente se está presumiendo su muerte. Al igual que en la ausencia, para hablar
para enfocarnos de una muerte presunta pura, debemos entender que en este caso tiene que estar declarada judicialmente. No se puede asumir la muerte presunta de una persona solo por el hecho de que ha desaparecido, sino que en este caso tiene que estar la declaración del juez. Ahora vamos a ver los plazos o los momentos para solicitar la declaración de muerte presunta. Tenemos 3 momentos. Uno es 5 años luego de decretada la ausencia. Si nos vamos a nuestro artículo 63, establece muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o de que se tuvo la última noticia del ausente. Si analizamos bien este párrafo, podemos entenderlo de la siguiente manera. Son 5 años luego de que se decretó la ausencia o 5 años luego de que se tuvo la última noticia del ausente. Ahora vamos con el otro momento, el plazo de 1 año. En el artículo 64 establece: podrá asimismo declararse la muerte presunta de la persona que desapareciere durante una guerra o de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación. Para entenderlo de forma más sencilla, si vemos más a fondo, nos damos cuenta que esas circunstancias son provocadas de forma humana, o sea que lo provocan los seres humanos. Y el tercer momento, en el cual no se establece un plazo. Si se dan cuenta, le tengo entre paréntesis natural, porque al leer el artículo nosotros nos damos cuenta de que son cosas o circunstancias provocadas naturalmente. Si nos damos cuenta, en ese mismo artículo, el artículo 64, en el inciso C, indica: de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Ahora veámoslo así. En el inciso A establece para esas circunstancias 1 año. En el inciso B establece para esa circunstancia de igual manera 1 año. Y en el inciso C no especifica ningún plazo. Por lo que debemos entender que esas circunstancias no están sujetas a esperar un plazo para solicitar la declaración de muerte presunta. Algo que hay que resaltar también es que la resolución en la cual se declara la muerte presunta o en la cual se otorgue la posesión definitiva de los bienes debe inscribirse en el registro civil y en el registro de la propiedad de la zona central. De igual manera, no podemos olvidarnos o dejar de un lado la acción de nulidad que tiene en este caso la persona que se ha declarado muerta, ya que si apareciere, tiene el derecho de anular lo que hasta el momento se ha otorgado a otras personas o se ha hecho en contra de sus intereses. Y ahora entramos a lo que es el patrimonio familiar. Muy bien, el patrimonio familiar es una institución jurídico-social por la cual se destina uno o varios bienes al sostenimiento del hogar. Lo encontramos regulado en el artículo 352 de nuestro Código Civil. Algunas características que posee el patrimonio familiar, dentro de las más importantes, está la que es indivisible, que es inalienable y que es inerpagable. Entendemos que es indivisible porque el patrimonio familiar no puede ser dividido, que es inalienable en este caso porque no puede ser enajenado el patrimonio familiar,
y inembargable, porque en ese caso no podemos hacer ningún gravamen al patrimonio familiar o alguna limitación que perjudique el derecho del bien sobre el cual se constituyó el patrimonio familiar. Y vamos ahora con las clases del patrimonio familiar. El patrimonio familiar se clasifica en voluntario, judicial y legal. El voluntario, como la misma palabra lo indica, es aquel que por acuerdo de voluntad de la persona propietaria del bien constituye el patrimonio familiar sobre el bien. En el caso de el patrimonio familiar judicial, pues en este caso lo declara el juez. Y cuando se habla del patrimonio legal, tenemos que entender que es aquel en el cual el Estado otorga la propiedad a una persona, ya que éste procede al parcelamiento y la distribución de un bien nacional. Eso nosotros lo encontramos regulado en el artículo 361, segundo párrafo del Código Civil y el artículo 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Indica el artículo 61, segundo párrafo. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar. Y si queremos fundamentar las otras clases de patrimonio familiar, en el artículo 354 nos podemos fundamentar en el patrimonio familiar voluntario, que establece solo puede fundarse un patrimonio para cada familia por el padre o la madre sobre sus bienes propios. De igual manera, en el siguiente párrafo establece también puede constituirse por un tercero. Y en el caso del patrimonio familiar judicial, lo encontramos en el artículo 60, que establece cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar. Formas de extinguir el patrimonio familiar. Dentro de las principales formas en las que se extingue el patrimonio familiar tenemos el cese del derecho. Esto se da cuando todos los alimentistas han cesado del derecho de ser alimentados, cuando estos hayan cumplido una mayoría de edad. El otro es por abandono del patrimonio. En este sentido, el bien en el que fue constituido el patrimonio familiar ya no es utilizado por la familia, por lo tanto es abandonado. En el caso de la expropiación por necesidad pública, el Estado puede expropiar del bien aun cuando ha sido constituido bajo patrimonio familiar y por vencimiento del término. En este sentido, debemos entender que se fijó un término, el cual ha llegado a su plazo. Otras anotaciones importantes que debemos de conocer del patrimonio familiar son las siguientes. Los bienes objeto del patrimonio familiar. Los bienes que pueden ser objeto del patrimonio familiar son las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables y los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Ahora, el plazo lo encontramos regulado en el artículo 364, en el cual indica: el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Por lo tanto, el plazo para constituir el patrimonio familiar sobre un bien no puede excederse de 10 años. Importante también tener en cuenta lo que establece en el artículo 55 del Código Civil, que dice: no puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100.000 quetzales en el momento de constitución.
Y por último, como una obligación, que se debe de inscribir el patrimonio familiar en el registro correspondiente, siempre y cuando sea aprobado judicialmente. Hemos llegado a la parte final. Espero que les sirva de algo el video y les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima.